Bueno, mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a estas lecturas express del Libro de Mormón. Ya sabes que todos los jueves nos encontramos aquí para leer el Libro de Mormón juntos. Aquí, siempre a las 7 p.m. hora Colombia, nos vas a encontrar todos los jueves sin falta. Hoy quisimos estar un poco más relajados, porque para leer el Libro de Mormón, no tiene que ser domingo, ni tenemos que estar de corbata. Es más, deberíamos hacerlo en cualquier momento que tuviéramos necesidad de estar cerca del Señor, o sea, siempre. Yo a veces leo el Libro de Mormón en las noches cuando ya estoy en pijama. Y a veces lo leo en las mañanas antes del club de lectura que comparto con ustedes y ya estoy de corbata. Entonces no creo que el Señor diga, tienes que leerlo de esta manera. Ya, bueno, hoy estamos un poco más frescos. Así es. Así que esperamos que ustedes también estén en casa disfrutando de lo que vamos a hablar del día de hoy. Y hoy tenemos para ustedes esta portada. ¿Dios contestará mis oraciones? ¿Será que sí sucederá? Creo que el capítulo de hoy nos va a llevar a sentirnos muy identificados, no solo el capítulo, los dos capítulos. Hoy venimos Mosías 6 y Mosías 7. Pero es que Mosías 6 es cortico. Es de esos capítulos que uno encuentra, Liz, cuando va a leer y lee por capítulos. Entonces es de esos capítulos que uno dice, este capítulo lo voy a sacar rápido. Cortico. Pero es un capítulo muy bonito, el capítulo 6, porque, bueno, es la despedida del rey Benjamín. ¿Sí? El pueblo ya literalmente lo despide y ya no se habla más de él, sino ya de sus enseñanzas y lo que le queda al pueblo de todo ese discurso, de toda esa vida de un buen servidor de Cristo. Así es, así que bueno, queridos hermanos, entonces vamos a empezar, sin más preámbulos, vamos a irnos al capítulo 6, pero bueno, perdón, antes de eso les tenemos algunas recomendaciones. Como siempre ya saben que pueden encontrar aquí en Central del Libro de Mormón la clase de Ven, Sígueme con Walter Posada. Tenemos esta vez Romanos 7 al 16 y es Vence el mal con el bien. ¿Sí? Así es. Ahí. Una clase muy bonita que preparé con mucho amor, preparamos con mucho amor. Esperamos que ustedes la puedan ver y si no la han visto, la puedan ver aún después de esta lectura, ¿no? Sí. Y también, ahí otra vez aparece tu rostro. ¿Qué tenemos para este La noche de hogar. ¿Vale la pena sufrir tanto para alcanzar o para tener la vida eterna? En la noche de hogar estamos viendo eso. Les ha gustado mucho la noche de hogar. Ya van miles de personas que la han visto. Qué bonito. Gracias. Así es. Y bueno, esta creo que va mucho con lo de Dios responde mis oraciones. ¿Vale la pena? Sí. Bueno, ahí es que todo tiene que ver, ¿no? El Ven, Sígueme siempre va a tener que ver con el Libro de Mormón. Y las escrituras tienen esa particularidad, Liz y hermanos, que no importa donde estemos leyendo, tiene que ver una parte de la doctrina con la otra, porque es un mismo evangelio, y este evangelio se complementa. De hecho, podríamos decir, utilizando un término, tal vez, espero que sea adecuado, el evangelio es holístico, o sea, no importa dónde se tome, todas las partes tienen que ver con una parte. O sea, todas tienen que ver entre sí. Qué interesante. Cristo nos lleva a dividirnos y poder tener diferentes ramas que están basadas en todas Cristo. Igual, sí. Y el último anuncio que les tenemos es la clase de Ven, Sígueme Express. También estamos hablando de Romanos 7 al 16, vence al mal con el bien. En este Ven, Sígueme, y lo vimos en la charla dominical, estábamos hablando de la muerte espiritual, la muerte física, la muerte entre la ley. ¿Qué tiene que ver todo esto? Casi que se nos invitó a casarnos de nuevo. ¿Cómo es todo esto? Hermanos, ahí los esperamos en el Ven, Sígueme Express, un Ven, Sígueme que también preparamos con mucho amor para ustedes y lo pueden encontrar en nuestro canal personal. La Noche Hogar y esta en nuestro canal personal de Ven, Sígueme con Walter Posada. Quiero antes de pasar, Liz, ya a la lectura, hermanos, recuerden que lo que Liz y yo hacemos, lo hacemos para ustedes con todo nuestro amor. Nos encanta predicar el evangelio, nos encanta hablar de Cristo y bueno, las redes sociales ahora nos dan esta posibilidad. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus casas y hacer estas lecturas y estos contenidos. Así es, gracias por abrirnos la puerta, sentarnos en sus sofás, prepararnos unas 11. Muy bien, hermanos, ahora sí, vámonos al capítulo 6. Este capítulo 6, como tú lo dijiste, básicamente es un adiós del rey Benjamín. Nos seguirá mostrando y seguiremos viendo su reflejo con su hijo Mosías, pero aquí les está diciendo a su pueblo adiós. Así que vámonos con el versículo 1 y 2. Y ahora bien, el rey Benjamín consideró prudente, después de haber acabado de hablar al pueblo, tomar los nombres de todos los que habían hecho convenio con Dios de guardar sus mandamientos. Y sucedió que no hubo ni un alma, salvo los niños pequeños, que no hubiese hecho convenio y tomado sobre sí el nombre de Cristo. Qué bonito. Sí, ¿algo que quieras decir de entrada? No, es que aquí me parece fabuloso, salvo los niños. Bueno,
la excepción de los niños es entendible y explicable en la doctrina que se nos enseña incluso en el libro de Mormón. Los niños pequeños no tienen pecado hasta que no tienen una edad de responsabilidad. Mientras tanto, nosotros tenemos el deber de enseñarles, pero después de eso, pues ya cada quien va tomando sus propias responsabilidades, ¿no? Así es. Así que qué bonito esto, porque el rey Benjamín termina su discurso, pero también literalmente su servicio al pueblo, hablándoles de Cristo. Y qué mejor manera de terminar sabiendo que se logró un cambio. Creo que si fuéramos a la conferencia general y los apóstoles pudieran decir, se generó un cambio en toda la iglesia, en cada corazón después de nosotros haber terminado de hablar por medio del Señor, creo que sería algo maravilloso que podría pasar entre nosotros. Y dice, me encanta eso que dice, y no hubo ni un alma que no hubiese hecho convenio y tomado sobre sí el nombre de Cristo. Nosotros también podemos estar incluidos en aquellos que dice no hubo ni un alma, ¿sí? O sea, incluyéndonos a nosotros, que no se haya convertido. Si el rey Benjamín logró esto en su pueblo, ¿qué logró en nosotros en estos 6 capítulos que lo vimos a él? En estos 6 capítulos que hablamos, que analizamos de sus palabras. ¿Qué cambio hizo en nosotros? Me encantaría que ustedes, hermanos, pudieran dejar en los comentarios qué harán ahora gracias a todo lo que han aprendido del rey Benjamín. ¿Qué es eso que les empezó a motivar a ser el rey Benjamín? Tal vez querer humillarnos un poco más delante del Señor en nuestras oraciones, tal vez querer ser más unidos como familias. Bueno, tantas cosas que podemos aprender. Los invito a que puedan dejar, los invitamos a que puedan dejar. O sea, algo así como, al rey Benjamín le agradezco. Sí, Sí, y coloquemos la enseñanza. ¿Qué le agradecemos al rey Benjamín? Y ese ejercicio lo podríamos hacer con cualquier personaje del libro de Mormón. Sí, como cuando lo hicimos con Nefi, hermanos, ustedes se acuerdan de eso. Demos gracias por esta parte donde terminamos, donde culminamos con el rey Benjamín. Demos gracias al rey Benjamín. ¿Qué nos ha enseñado? ¿Cuál fue eso que nos marcó el corazón? Dejémoslo en los comentarios. Seguro, tal vez no sepa. Se le permita saber un poco de lo que ustedes comentan. Entonces, muy bien, vámonos con el versículo 3, que continúa. Dice, y además aconteció que cuando el rey Benjamín hubo dado fin a todas estas cosas y hubo consagrado a su hijo Mosía para que fuera el gobernante y rey de su pueblo, y le hubo dado el cargo concerniente al reino, y también hubo nombrado sacerdotes para enseñar al pueblo, a fin de que así pudiesen oír y saber los mandamientos de Dios y despertar en ellos el recuerdo del juramento que habían hecho, despidió a la multitud y se volvieron cada cual, según sus familias, a su propia casa. Esto, Liz, es muy similar a lo que pasa cuando tenemos una reunión dominical, ¿sí? Cuando tenemos una conferencia de estaca o cuando tenemos una conferencia general, ¿no? Sí. Finalmente, se nos habla, se nos enseña y bueno, cada quien para su casa o cada quien... sí. Cada cual para... ¿Cómo es que dice el dicho? Tomaso, cada quien para su plaza, algo así dice. No me sé el dicho, pero te creo. Lo cierto es que hoy día incluso cuando vemos la conferencia, pues o la vemos en las capillas a través de la televisión, de internet, o en la televisión a través del internet de nuestras propias casas. Y bueno, podríamos preguntarnos entonces, Liz, ¿qué pasa después de una conferencia? Tenemos una nota por ahí. Sí. ¿Qué pasa después de una conferencia, no? Sí, así es. Pero antes de eso, mira que el rey Benjamín no desperdicia sus recursos. O sea, él realmente quiere que su pueblo quede asegurado y dice, y le hubo dado cargo concerniente al reino y también hubo nombrado sacerdotes para enseñar al pueblo. Hoy en día, eso podríamos decir, el rey Benjamín utilizó toda la tecnología que tenía en su momento. Sí, claro. Se basó de las herramientas que tenía para no dejar a su pueblo ni a su hijo a la deriva. Hoy en día nosotros tenemos aún más herramientas que nos permiten compartir el evangelio, asegurar nuestro hogar, mantenernos firmes en Jesucristo. ¿Las estamos utilizando? Bueno, entonces... y el profeta o los profetas, los líderes generales de la iglesia, terminan una conferencia, la cierran y nos dejan todo el sacerdocio, ¿no? Y todas las organizaciones, todo el liderazgo para que nosotros continuemos fieles a lo que aprendimos. Muy bien, Lisa, ahí tenemos la cita. Así es, dice entonces, las mayores bendiciones de la conferencia general las recibimos después de que la misma ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para escuchar las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. Después de que el rey Benjamín enseñó a su pueblo, despidió a la multitud y se volvieron cada cual según sus familias a sus propias casas.
En su época, el rey Limi, hizo lo mismo. Después de enseñar y ministrar a la gente en el templo de abundancia, el Señor les encargó: id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre, que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré otra vez a vosotros. De nada más y nada menos, ¿para qué? Robert D. Hales. Un apóstol del Señor. Y Lisa, aquí hay algo interesante, ¿no? Id a vuestras casas y meditad, ¿sí? Ahora, la pregunta es, bueno, de hecho, las autoridades generales, por medio del programa de enseñanza, nos están ayudando con esto, porque cada segundo y cuarto domingo del mes, tanto en la Sociedad de Socorro como en el Quórum de Élderes, todos nosotros, hermanos, estudiamos los discursos de la conferencia anterior, ¿sí? Hasta que llegue a la siguiente conferencia. Sí. De esa manera estamos recordando todo lo que se enseñó en la conferencia general. Pero aún así, Liz, creo que olvidamos muy rápido lo que hemos aprendido. Y entonces estaba recordando una historia de alguien, creo que contaba más o menos así, que se subió a un avión y le estaba hablando a una persona lo importante que era en la iglesia los profetas. Le estaba hablando, dando su testimonio. La iglesia es verdadera y tenemos profetas, le decía muy a menudo, sí, ¿no? Hasta que la persona se quedó interesada y le dijo: qué interesante lo que usted me está diciendo. ¿Y qué fue lo último que enseñó su profeta? Y la persona se quedó, sí, no sabía exactamente. Déjame busco en la biblioteca de la iglesia. Sí, no recordaba. A veces puede pasar que nosotros no recordamos. De hecho, me gustaría decir, ¿recuerdan un discurso que haya dado el presidente Nelson en la conferencia pasada, en la conferencia de abril? Sí. Una frase, hermanos. Aquí vamos a ponernos a prueba con el rey Benjamín. Vamos a ponernos a prueba. Dejen la frase que más les gustó de lo que dijo el profeta Russell M. Nelson, esta conferencia que acaba de pasar. Vamos a empezar a manejar esas mentes, a ver si ya... Y ya nos acercamos para otra, ¿no? Ya en octubre, ya estamos a un mes larguito para que tengamos una nueva conferencia y nuevas palabras de nuestro rey Benjamín de la actualidad, el presidente Nelson, y bueno, de todos los profetas y autoridades generales. Sí, y algo que me gusta de esta cita, dice... meditarlo en vuestras mentes para mañana, y vendré otra vez a vosotros. Cuando estas palabras no solo se dan en esta clase, ¿va? Porque al finalizar esta clase, cada quien para su casa, cada quien toma diferentes actividades. Bueno, ya vi la lectura express, quedó bien, continúo con la vida. Pero cuando nosotros realmente nos enfocamos para meditar lo que estamos estudiando, creo que esta promesa se cumple para todos nosotros. Y vendré a vosotros mañana. Hoy medítalas, hoy toma una decisión, como lo hizo este pueblo, de convertirse. No hubo ni una sola alma que no se convirtiera. Cuando tomo esa decisión, debo casi que asegurar que mañana o pronto el Salvador estará conmigo. En pensamientos, en palabras, en acciones, en oportunidades, en milagros que estaba esperando, y ahí lo encontraré. Dice, aquí voy a decir algo muy personal. Siempre hablamos de un concepto doctrinal y de un hecho doctrinal y de un hecho fáctico, digámoslo así, que sucederá, y es la segunda venida del Salvador. Pero el Salvador puede venir de manera personal a nuestras vidas cuando Él quiera, y también cuando nosotros estemos preparados. Así que escuchamos un discurso, aprendemos una clase, aprendemos la doctrina, vamos a institutos, los que son jóvenes, los maestros, van a seminarios los jóvenes, las hermanas de la Sociedad de Socorro, los hombres en el sacerdocio, y entonces, ¿cuándo vendrá el Salvador a nuestras vidas? A través de las enseñanzas de Él es que Él llega a nuestra vida. Cuando nosotros meditamos en nuestra mente y en nuestro corazón, que literalmente es el corazón de los hombres, cuando se unen mente y corazón, realmente el Señor está hablando del corazón de los hombres, es que Él puede llegar, ¿sí? Y puede hacer que esas palabras cobren vida en nosotros. Es por Él y gracias a su expiación que esas palabras podemos aplicarlas y pueden tomar vida en nosotros. Qué bonito. Nosotros, no sé si lo habíamos hablado ya en una clase, pero sí habíamos comentado eso, ¿no? Siempre estamos esperando, bueno, algún día vendrá la segunda venida, no sé si siquiera estaré vivo para eso, y pues cuando llegue, ¿no? Pero el Salvador, por medio de sus palabras, nos ha dejado que nosotros podemos encontrarle a Él día a día, podemos encontrar esa salvación, esa segunda venida día a día en nuestras vidas, si le buscamos, y entonces Él vendrá a nosotros otra vez. Qué bonito, va. Muy bien, entonces vámonos con el capítulo, perdón hermanos, con el capítulo 7. Y ustedes dirán, bueno, 7, pero ahí dice 17 y 18. Sí, vamos a empezar. De una vez a esos versículos. Vamos a empezar de una vez con el versículo 18, así que, papi. Y acaeció que cuando se hubieron congregado, les habló de este modo, diciendo: oh pueblo mío,
levantad vuestras cabezas y consolaos, porque aquí el tiempo está próximo y no está muy lejano cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Excelente. Ahora, voy a devolverme un momentico acá, en el versículo 18. Resulta que, ¿qué está pasando acá? Bueno, el rey Benjamín ya murió, ya dejamos al rey Benjamín de un lado y empieza todo lo que tiene que ver con el liderazgo de Mosía. Así es. Ahora, él empieza a ver que su pueblo está preocupado por estas personas de Zenif. ¿Qué pasó con ellos? Entonces envía a 16 personas a ir al pueblo de Nefi Lehi. Los envía, y entre ellos encontramos a un personaje que se llama Amón. Cuando él llega, a esta zona, que es ubicada en Nefi Shilom, una cosa así, ahí están los versículos, hermanos, encuentra a este hombre que se llama Limi. Ustedes, hermanos, yo para los nombres no soy buena, pero encuentra a este hombre que se llama Limi, que es el rey de estas personas, y básicamente, lo recibe de esta forma, como un salvador. Y me encanta porque ellos han vivido básicamente como esclavos de los lamanitas, hasta que no llega Amón y sus hermanos no llegan y básicamente se muestran como unos salvadores, y él dice: oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque aquí está próximo el tiempo en donde, seremos salvos. Sí. ¿Esto no te recuerda algo? Perdón, ¿esto no te recuerda algo? Él básicamente está hablando acá. Hace un tiempo el Señor sacó a su pueblo de convenio de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y ahora ese mismo Dios nos sacará a nosotros de la esclavitud de los lamanitas. Hoy en día, en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, ese mismo Dios que salvó a esos dos diferentes pueblos, que son su pueblo de convenio, también puede salvarnos a nosotros. Y qué interesante este paralelo que haces con las Escrituras, Liz, porque el hecho de que el Señor sacara a Israel de Egipto es un evento muy importante que marca y marcó toda la vida de los seguidores de Cristo o del pueblo de Israel en la antigüedad. Y en la actualidad, aún todavía, nosotros debemos recordar cómo el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Y en este caso nos hace un paralelo un poco más pequeño con el pueblo de Limi. ¿Sí? Cómo lo rescata del cautiverio, porque ellos están cautivos por el pueblo lamanita, son, digámoslo, un pueblo tributario, ¿no? O sea, todo tienen que tributar y sacar sus impuestos, digámoslo así, para dárselos al rey lamanita. Sí, en el siguiente versículo, creo que es el versículo 22, el rey cuenta cómo la mitad del maíz que tienen, básicamente todo se lo tienen que dar, aún hasta la vida de ellos, ha cobrado esa esclavitud. Entonces, por eso... Pero discúlpame, esto no es una aflicción de un versículo, hermanos. Porque a veces las aflicciones parece que no duraran sino un versículo o unos capítulos, ¿sí? Entonces, en un capítulo leemos que el pueblo estuvo afligido y en otro ya logró la libertad. Entonces, a veces llegamos a equivocarnos y a decir la aflicción no fue tanta. Recuerden que de capítulo a capítulo, de versículo a versículo, a veces pasan años completos. De hecho, Nefi, hablando por allá en el primer Nefi sobre sus aflicciones, dice: y vivimos y comimos carne cruda. Y después dice, en el siguiente versículo: y así transcurrieron 8 años en que vivimos en el desierto. De un versículo a otro. 8 años convertidos en un versículo. ¿Sí? A veces las aflicciones duran más que eso. Tal vez a ustedes les esté pasando que tienen alguna aflicción dura. Esta escritura puede aplicarse mucho a ustedes. A pesar de nuestras muchas luchas que han sido en vano, miren, se habían luchado mucho, pero no habían logrado nada. Sin embargo, creo que todavía queda hacer una lucha más eficaz, una lucha más certera, una lucha que realmente diera el resultado que ellos estaban esperando. Esa era una lucha centrada en Cristo. En Cristo. Estamos muy acostumbrados, queridos hermanos, a luchar por nosotros mismos, solos, sin ayuda, sin protección, sin escudos, creyendo que yo puedo lograr pasar esa adversidad por mí mismo. Ahora, esta lucha que debía ser eficaz, Limi la está llevando a que sea una lucha con Dios, que sea una lucha conjunta, con el mejor compañero que podríamos tener para luchar estas batallas,
tal vez en estos momentos deberíamos pensar, ¿qué tan eficaz está siendo mi lucha? ¿Estoy colocando a Jesucristo como centro de mi lucha? ¿Le estoy pidiendo y permitiendo que Él me ayude para yo poder sobrellevar y sobrepasar esta aflicción que me está llevando al sufrimiento, a sentirme tal vez devastado? ¿Le estoy permitiendo llevar mis cargas junto a Él? Así es, y por eso llamamos la lectura de hoy, Dios contestará nuestras oraciones. Sí, así es. Porque a veces, en esencia, pareciera que no lo hace. O sea, a veces pasan momentos y decimos, literalmente, no ha contestado mi oración, no ha contestado mi oración. Pero si miramos en la perspectiva eterna, claro que sí contesta nuestras oraciones porque Él nos bendice inmediatamente, con vida, con oportunidad, con aprendizaje. Liz, yo lo compartí en el club de lectura del día de ayer miércoles. La bendición no es siempre lo que se recibe, sino lo que uno llega a hacer por medio de la prueba. A veces pensamos que la bendición de la prueba es que llegue lo que uno pidió, pero muchas veces la bendición es que se dé el hecho de que nosotros seamos transformados y seamos más como Cristo. Así es. Bueno, y creo que cuando hacemos una lucha eficaz con Cristo de la mano, podremos entender esas cosas, aún en medio de la dificultad. Y les pregunto, hermanos, contesten sí o no. ¿Algún momento en sus dificultades, cuando están en medio de esta aflicción, han dicho, pero aún en medio de mi aflicción encuentro bendiciones que la rodean? ¿Han podido experimentar eso? Respondan en los comentarios sí o no. Si la respuesta es no, los invito a que en la próxima vez que les suceda o si les está sucediendo, inmediatamente puedan pensar en las bendiciones que los rodean. Yo lo he visto, últimamente en algunas cosas que me han pasado y he dicho, bueno, acá está la aflicción o la prueba, pero wow, o sea, tengo muchas bendiciones alrededor que me van a ayudar a sobrepasar esta prueba o a llevarla con paciencia. Bueno, los invitamos ahí a que... Ahora, vuelvo a recalcar el punto doctrinal de la transformación. Muchas veces la bendición o lo que nosotros queremos no es lo que estamos recibiendo, sino en lo que nos estamos transformando. Así es. ¿Sí? Y eso es sumamente poderoso, Liz. Así es, Entonces vámonos al versículo 25 y dice, porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos, al grado de verter sangre entre ellos mismos. Así es. O sea, bueno, aquí Limi les está diciendo, animaos. ¿Sí? Viene la salvación. Pero ¿qué ha estado pasando? Aquí está nuestra perrita, ella ya llegó. Pero ¿qué ha estado pasando que no han podido, ya salir de esas aguas, ¿sí? Que parecen que los están ahogando? ¿Por qué no han podido tal vez asomar un poco la cabeza? Han estado alejados del Señor. Han estado dejando de cumplir sus convenios con el Señor. El Señor le hizo a Nefi una promesa de la tierra. Si cumplían los mandamientos, la tierra sería prosperada para ellos y para sus familias. Cuando yo rompo esa promesa o esos convenios que tengo con Dios, claro, pues no puedo esperar cosa diferente. Y aquí también hay una cosa que debemos estudiar juiciosamente, Liz, y es, en muchos de los casos, creo que en la mayoría, las dificultades y las aflicciones que pasamos, las pasamos porque hemos tomado malas decisiones. Lo que le sucedía aquí al pueblo, ¿no? Si este pueblo no hubiese caído en transgresión, o sea, y la transgresión es la sucesión de malas decisiones. O sea, cada vez que tomas una mala decisión, te acercas más a una consecuencia grave, ¿sí? Y esa consecuencia grave, pues, te puede causar mucha cautividad, mucho dolor. Esclavitud. Mucha esclavitud. Símbolo de esclavitud. Sí. Algunos de ustedes, hermanos, estamos en esclavitud de las deudas, o estamos en esclavitud de una muy mala economía, o estamos en una esclavitud de mala relación con nuestras familias, en una esclavitud de enfermedad, pero a veces esa esclavitud viene porque no hemos estado haciendo las cosas correctamente. Sí. Aquí J. Williams nos habla un poco más de esto. ¿Quieres leerlo? Dámoslo en inglés. Clyde G. Williams. Clyde G. Williams. Dice, el pecado de cualquier tipo nos lleva a la esclavitud. Algunos pecados más rápidamente que otros, claro, dependiendo de la magnitud del pecado. Hasta el asesinato del profeta Abinadí, el más grave de los pecados de Noé fue el adulterio. La inmoralidad tiene una tremenda tendencia a llevar a uno
a la esclavitud. Porque este pueblo ya había pasado por eso, solo que no hemos estudiado esa historia. Más adelante la estudiaremos en otros capítulos, pero este pueblo había matado profetas y había sido un pueblo inmoral, ¿sí? O sea, era un pueblo sucio, ¿sí? Era un pueblo inicuo totalmente. Yo además quisiera decirles que esto parece, y no quiero que alguien lo vaya a tomar a mal, hay algunas dificultades, algunas aflicciones, Liz, que llegan porque la vida es así. Que alguien muera, que alguien tenga una enfermedad, un accidente, ¿sí? O también a veces vienen pruebas que suceden para que uno fortalezca la fe. Sea cual sea el motivo, todas las pruebas fortalecen la fe. Pero sí es real que, al menos en este caso, el pueblo se había alejado del Señor. Y ahora, parte del precio, ¿sí? Que ellos tenían que pagar para reconciliarse con el Señor era parte del arrepentimiento. Recuerda, Liz, que uno de los pasos del arrepentimiento es que uno restituye. Muchas veces uno restituye por su propio dolor, con el propio dolor. Sí, y creo que esto es bien importante lo que dice hasta el asesinato del profeta Abinadí. O sea, lo que este pueblo había hecho no era poco, pa. En este capítulo que vamos a ver no se nos va a hablar porque... Ahí podemos subrayar, ¿no? Muerte a profetas, adulterio, bueno, una serie de cosas ahí, inmoralidad. Bueno, así es. Entonces, bueno, aquí adulterio, tendencia... Inmoralidad. Sí. Acá inmoralidad, bueno, ahí ustedes lo están viendo, hermanos, una serie de cosas que los estaban alejando completamente de Jesucristo. Nuevamente, creo que las escrituras siempre hay que llevarlas a nuestra vida. ¿Qué nos estará llevando a esa esclavitud? No estoy logrando sobrellevar mi universidad, ¿sí? O mi trabajo. Siento que me abruma demasiado. Sí, tengo algunos problemas. Hermanos, escriban si quieren ayudarme en mis tareas. No, pero algunas de esas cosas que parecen cotidianas, también pueden estar viniendo por este tipo de faltas. Tal vez no así de grandes, porque seguramente ninguno de nosotros ha matado a un profeta, ¿no? Pero sí por algunas otras cosas que tal vez tú y yo sabemos en nuestro corazón que podrían mejorar para que nuestra situación también mejore, estando más cerca de Cristo. Y es que luego los versículos siguientes, Liz, por lo menos el versículo 31, me encanta. Bueno, versículo 30 y 31 dice, y también 30 dice, y también dice, si mi pueblo siembra inmundicia, segará el tamo de ella en el torbellino, y su efecto es veneno. Lo que uno siembra, eso recoge. Esa es la ley de la cosecha, ¿sí? Que se aplica para lo bueno o para lo malo. También se le conoce como la ley de la causa y el efecto, ¿sí? Toda acción genera una consecuencia, o toda acción genera una reacción, o lo que yo siembro, eso recojo. Sí. Entonces, si tú siembras inmundicia como este pueblo, entonces recoges veneno. ¿Sí? Y el versículo 31, y dice además, si mi pueblo siembra inmundicia, segará, o sea, recogerá el viento oriental. ¿Recuerdas que habíamos hablado, recuerdan, hermanos, que en otra lectura hablamos del viento oriental, el cual trae destrucción inmediata? Ya lo habíamos hablado. Sí, ya lo habíamos hablado, viento, ¿no? Que es un viento, bueno, que manifiesta la ira del Señor, básicamente, la justicia, que trae mal para los inicuos. Y solo quisiera devolverme para el versículo 29 porque tiene mucho de lo que decimos de Dios contestará mis oraciones. Bueno, dice, porque aquí el Señor ha dicho, no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión, sino que obstruiré sus caminos para que no prosperen, y sus hechos serán como piedra de tropiezo delante de ellos. O sea, sus mismas acciones. Sus mismas acciones. Entonces, aquí podríamos decir, ¿Dios no contesta mis oraciones? Y me veo, y veo esto reflejado al Señor pensando, pero ¿cómo puedo contestar tus oraciones si tus mismas acciones son las que te están llevando a eso que estás viviendo en este momento? Básicamente, lo estamos dejando en una posición difícil, como cuando el Salvador es tentado por Satanás. Él le dice a Satanás, no hagas que tiente a mi padre, ¿sí? No voy a tentar a mi padre. No tentarás al Señor. Sí, cuando yo me pongo en ese tipo de situaciones y luego pido ayuda al Señor, estoy tentando al Señor, porque yo mismo me llevé ahí. Y ahora tengo que tentar al Señor pidiéndole que me salve o que mande ángeles para que... ¿sí? Liz, hace años, sobre esto, te comento, hace años, mi hermano menor tomó la decisión de alejarse de la iglesia. Sí. Entonces comenzó
a hacer actividades no sanas, ¿sí? Y una de ellas era ir mucho a fiestas. Así que un sábado en la noche él salió para una fiesta, ¿sí? Lo cual indicaba que ya por sí solo iba ¿Pero una fiesta de la iglesia? No, una fiesta de afuera, del mundo que llamamos nosotros. Entonces salió con sus amigos sobre las 10 de la noche del sábado, lo cual ya implica que el domingo pues va a ser violado, el día de reposo no va a ser guardado. Y entonces recuerdo que sobre las 2, 3 de la mañana sonó el teléfono de nuestra casa, yo recibí la llamada y era informándonos que a mi hermano le habían dado un disparo, un tiro, ¿sí? Y le habían perforado la pierna. No había muerto, pero estaba bastante herido, ¿sí? Ese evento, recuerdo que cuando llegamos al hospital y pude ver a mi hermano, él estaba llorando. Y entre las cosas que él decía, estaba diciendo algo que era incomprensible para él, pero que era muy comprensible para mí. Él decía, ¿por qué Dios no me cuidó? Pues porque Dios no lo podía cuidar, porque sus decisiones marcan su albedrío, ¿sí? Y cuando uno toma decisiones contrarias a la voluntad de Dios, uno tiene el derecho y el privilegio de tomar esas decisiones, pero no tiene el derecho ni el privilegio de decir cuáles serán las consecuencias. Así es, y creo que ahí podríamos decir, es mejor, hermanos, que a nuestra vida lleguen pruebas, porque así es la vida, o porque debemos fortalecer nuestra fe, pero no que lleguen pruebas porque nosotros mismos hemos llamado a esas pruebas, hemos causado esas pruebas en nuestra vida, porque así es como es el ciclo de todos. Si hago una mala acción, la consecuencia de eso será algo que seguramente no me va a gustar, algo que seguramente va a hacer que mi ánimo baje, que esté más lejos de Dios. La respuesta es tácita y clara y específica, profunda, diamantina, ¿sí? En las Escrituras. La maldad nunca fue felicidad. Entonces en el versículo 32 dice, dice además, si mi pueblo siembra inmundicia, bueno, eso ya lo leímos, versículo 32, y ahora bien, he aquí, la promesa del Señor se ha cumplido, y vosotros sois heridos y afligidos. La palabra del Señor no puede ser burlada, el Señor no puede ser burlado, Él lo ha dicho, pero no lo ha dicho para mal de nosotros. Como que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, el Señor lo dijo para que yo lo supiera, no para que yo lo padeciera. Pero como yo tomé decisiones a sabiendas de lo que el Señor había dicho, entonces sufro las consecuencias. Y aquí está bien, dice, la promesa del Señor se ha cumplido. Ahora, supongamos que esta escritura estuviera hablando antes de muchas promesas, o sea, de muchas cosas buenas que el pueblo hubiera recibido. Entonces ese pueblo sería próspero, sería abundante. Y la escritura también diría, ahora la promesa del Señor se ha cumplido. Exacto, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. El Señor dice, yo te estoy ofreciendo los resultados y las respuestas para eso de, si obro mal, me irá mal, o si obro bien, me irá bien. Bueno, yo te doy las respuestas de esto, yo te las doy. Pero si tú, aún sabiéndolas, leyéndolas, escudriñándolas, tomas decisiones diferentes a lo que te he dicho, entonces tú tendrás que hacerte cargo de eso. Ahora, terminando este capítulo, versículo 33, amo ver la misericordia de un Padre Celestial amoroso. Mira, ellos se nos dice que habían matado profetas, estaban en adulterio, habían hecho cosas terribles, era un pueblo sucio. Pero aún hay un Padre Celestial amoroso que dice, espera, yo sé que estás afligido, estás bajo cautiverio, eres un esclavo. Yo tengo una solución para ti. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Qué interesante. Ahora, mira, todo esto, el Señor dice, hagan esto, volver con íntegro corazón, poner su confianza en Él, sírvele con toda diligencia de alma. Entonces, es el sí, y entonces, Él, de acuerdo con su voluntad. Sí, porque claro. Ahora, cuando yo he hecho algo mal, y me arrepiento, ahora es el momento del Señor de poner sus condiciones y su tiempo. Su voluntad y deseo. Porque yo he transgredido ese convenio que tengo con Él. Entonces yo creo que aquí llegamos a un punto importante. Os librará del cautiverio, a su propio tiempo, voluntad y deseo. La pregunta, ¿el Señor contesta nuestras oraciones? Creo que queda resuelta aquí. De acuerdo a su propia voluntad y deseo, Él os contestará
las oraciones, os librará del cautiverio, de acuerdo a lo que dice esa última partecita allá del versículo. Qué buenos capítulos, qué buenos versículos hemos leído, hemos estudiado, hemos aprendido muchas cosas, sobre todo esto de la causa y el efecto, de la ley de la cosecha y de cómo el Señor responde a nuestras oraciones. Mis amados hermanos, no nos podemos mentir, Liz. La peor mentira es la que uno se dice a uno mismo, ¿sí? El adversario utiliza una herramienta fundamental en su plan de destrucción que se llama sofisma, que es mezclar verdades con mentiras. Y una de esas verdades con mentiras es que te dice, es cierto, tú pecaste, pero no eres tan malo. No merecías esto, no merecías esto, ¿sí? Para que tú te entres en enemistad con Dios. Sí, está bien, yo hice algo malo, pero merezco todo esto. Y el Señor te dirá, es que nada impuro puede entrar en mi presencia. Tienes que arrepentirte y entonces volver tu corazón con íntegro propósito, poner tu confianza en mí, ¿sí? Ser diligente en guardar los mandamientos y entonces a mi tiempo de voluntad yo quitaré tu esclavitud. Pues así es, queridos hermanos, esperamos que hoy les haya gustado la lectura. Dios contestará mis oraciones. La respuesta al final de todo esto es sí. Si entregamos nuestro corazón a Él, sí las contestará. Aunque sea a su tiempo y a su voluntad, Él nos librará de nuestro cautiverio si estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón. De aquí en adelante, seguiremos viendo esta historia repetidas veces. Un pueblo que fallará y luego entonces se volverá al Señor. Sabrán del Señor y luego volverán a fallar. Nosotros ya conocemos la historia y conocemos el final. Creo, que el Señor espera que tantas veces que se ha repetido la historia, no se repita ahora en nuestras vidas, sino que podamos tratar, de mantenernos lo más alejado de la historia de fallarle al Señor y más cerca de la historia de ese pueblo que se mantiene en convenio a Él. Así que, clase del día de hoy, eso que dijiste, Liz, hermanos, está como hay un chiste, ¿no? Yo soy muy malo para los chistes, pero hay un niño que le pregunta a la mamá a menudo, ¿no? Mamá, ¿puedo meter la mano en la llama? En la llama del fuego. Entonces la mamá le dice, no, porque te quemas. Y después le pregunta, mamá, ¿puedo meter la mano en la llama? Y la mamá le dice, no, porque te quemas. Y el chico sigue insistiendo y así todos los días, hasta que un día la mamá dice, bueno, le voy a contestar lo que él quiere. Y él pregunta, mamá, ¿puedo meter la mano en el fuego? Y la mamá le dice, sí, métela. Y él dice, sí, para que me queme. ¿Sí? Un pueblo que no aprende de la historia está condenado a repetirla, ¿sí? Así que bueno, aquí quedan muchas enseñanzas. Qué bien. Y Liz, no me quiero ir hoy de aquí sin recomendarles que puedan seguir ustedes y aconsejar a sus jovencitos, a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los del sacerdocio arónico, a los jóvenes adultos solteros, que sigan las redes de Central de Jóvenes. Qué buen contenido estás subiendo tú. Bueno, ahora vas a tener una nueva invitada también. Están haciendo algo muy cotidiano, porque así es como se vive el Evangelio. Como un joven vive el Evangelio. Gracias de verdad por eso que están haciendo ahí en Central de Jóvenes. Así es, así que los invitamos a que puedan seguir las redes sociales. No importa la edad que tengas, pero sí lo que importa es que sigas buenos contenidos que aumenten tu fe y la fe de los que te rodean. Creo que, y algo que amo de Central de Jóvenes, es que nos esforzamos por llevar contenido sano y que esté basado en la doctrina. No queremos en Central de Jóvenes alejar a los jóvenes de la doctrina o crear cosas para tal vez acomodarnos un poco dentro del mundo y que el joven nos acepte más. Queremos hablar como el Salvador nos ha hablado en las Escrituras, y es acercarnos más a Él. Y eso es lo que van a encontrar ustedes en Central de Jóvenes, así que los invito a que ustedes lo puedan seguir y los jóvenes que conozcan también los puedan invitar ahí. Y tal vez esta semana hagas algún posteo, ¿no? De contesta a Dios nuestras oraciones, seguramente lo refuerces. Y ahí la invitación también para nuestra clase de Ven, Sígueme, la escuela dominical, Romanos del 1 al 16. Si no la han estudiado, estamos apenas a jueves en la noche. Sí. Tienen 3-4 días para que lleguen a su escuela dominical muy juiciosos, muy dispuestos. Así es, este domingo vamos a ver esta clase, así que ahí los esperamos. También los invitamos a que puedan ver La Noche de Hogar. Dice, ¿vale la pena sufrir tanto por tener la vida eterna? Bueno, pregúntenle al pueblo de Libí. Bueno, vamos a ver la respuesta. Ellos van a decir que sí. Ahí los esperamos en nuestro canal personal, Ven Sígueme con Walter y Liz Posada. También van a encontrar el Ven Sígueme Express, Romanos 7 al 16, diferentes temas que tratamos en 10 minutos. Fue increíble todo lo que aprendimos en esta clase. Los invitamos a que la puedan ver. Y muy bien, hermanos y hermanas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, papi, por acompañarme hoy.
un gusto. Siempre me encanta estar aquí hablando las cosas del libro de Mormón y hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por ver y compartir estos contenidos. Así es. Y bueno, nos vemos entonces la próxima clase aquí, jueves, todos los jueves, lectura del libro de Mormón, 7 p.m. hora Colombia. Y recuerden, hermanos, escudriñar y deleitarse en las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora en este su canal central de las Escrituras. Bye. Chao.